Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y estás en mi canal de suculentas, Don Suculento. Hoy te voy a hablar acerca de lo que no te dicen sobre el mundo de las suculentas. Así que vamos a comenzar. Una de las primeras cosas que no te dicen sobre el mundo de las suculentas es que necesitas tener una casa para suculentas. Una casa para suculentas es tener un vivero en donde tú las puedas guardar. Esto es muy importante porque si no vas a sufrir con el granizo, con la lluvia, con los insectos como la cochinilla algodonosa, los pulgones, las hormigas. Es muy importante que antes de comprar suculentas caras o que empieces a invertir en una colección de suculentas, primero te concentres en tener un invernadero para suculentas, porque de lo contrario vas a sufrir muchísimo. Mis primeras experiencias con suculentas, yo no sabía esto y colocaba las suculentas fuera de mi casa, llegaba el granizo o la lluvia y se empezaban a pudrir. Para tener suculentas es importante tener un vivero, ya sea de plástico o de vidrio, del que tú puedas conseguir, pero que proteja las suculentas. Si tú no tienes un invernadero pequeñito que hagas con madera, con fierros, que compres o que tú vayas armando, no te conviene empezar a comprar suculentas caras porque eso de estar metiendo las suculentas a la casa y resguardándolas es muy cansado. A veces uno está fuera de la casa, no nos alcanzamos a meter las suculentas y puede terminar muriendo. Terminan muriendo todas estas bellezas de un jalón y todas. Otra cosa que no te dicen sobre las suculentas es sobre tener mucho cuidado a la hora de comprar insecticidas para las suculentas. A veces venden insecticidas en las suculentas en los mercaditos de, pues ya sabes, mercaditos de América Latina y te dicen, oye, este líquido es muy bueno para matar plagas de suculentas. Y te venden unas botellas con agua y sabrá Dios que le ponen. Tú te confías, utilizas esos ingredientes y terminas quemando todas las suculentas. He visto casos terribles en donde se puede quemar toda tu colección por utilizar este tipo de insecticidas. Así que lo que no te dicen sobre las suculentas tiene que ver con disminuir mucho la dosis de los insecticidas hasta un tercio e ir aplicando poco a poco para ver que este insecticida no mate o no queme las hojas de las suculentas. Eso es algo muy común, es uno de los errores más comunes en el mundo de las suculentas y muchas personas caemos en este error, que ponemos dosis de más o compramos insecticidas sin saber qué tienen o sin saber las dosis correctas y se nos echan a perder las suculentas. Otro detalle que no te dicen sobre el mundo de las suculentas es que el ambiente en el mundo de las suculentas es bastante tóxico. Te vas a encontrar en los grupos de Facebook gente que se cree que sabe todo acerca de las suculentas. Gente que odia cuando mencionas mal un nombre de una suculenta y te dicen cosas como que te quede claro, Chuyito Jardinero, que esta no es una Pachiveria Bloom Miss. Es una Cedeveria Bloom Miss. Entiende lo que te quede claro. Gente como esa de tóxica y mierdera es lo que te vas a encontrar en el mundo de las suculentas. Así que no te moleste, que no te preocupe y que no te importe si te llegas a equivocar con algún nombre o te llegas a equivocar con algún tratamiento. Porque el mundo en México y en América Latina de las suculentas es medio tóxico. Y yo digo medio cuando me quedo corto, es muy tóxico. Hay gente que se cree que lo sabe todo, que no es humilde y que piensa que es la última Coca-Cola del desierto cuando no es así, queridos. Todos los jardineros pueden tener sus opiniones, podemos tener nuestros errores, nuestros aciertos. A algunos nos puede funcionar una cosa, a otros nos puede funcionar otra, pero nadie tiene la verdad absoluta sobre estas plantas. Así que eso es algo que no te dicen sobre el mundo de las suculentas y a veces venimos demasiado tarde y nos caemos de boca, pero yo te lo digo, el mundo o el mundillo de la gente de las suculentas es muy mamoncito y muy tóxico. Así que no pierdas tu tiempo en discusiones y tampoco te preocupes demasiado por estos puntos porque la gente en el mundo de las suculentas es así. Por ejemplo, en el mundo de los hiperastrum las personas no son tan así. Y tampoco en el mundo de otro tipo de plantas. Pero en el de las suculentas, uy, que no vayas a decir mal un nombre porque ya te están reprochando. Eso es algo que no te dicen del mundo de las suculentas.
Otra cosa que no te dicen del mundo de las suculentas es que son bastante caras. Y se llegan a inflar mucho los precios porque un proveedor le compra a un proveedor, luego ese proveedor las trae y te las revende o te las revende un amigo. Ten mucho cuidado con los precios de las suculentas porque a mí me llegó a pasar que la gente es súper abusiva con los precios. Así que para que no te den precios exorbitantes, siempre asegúrate de buscar varias ofertas, de buscar varias páginas de Facebook para poder traer tus suculentas a un mejor precio. No te quedes con el primer vendedor. Algo que a mí me pasó fue que, por ejemplo, me vendieron una suculenta a 70 pesos cuando el precio era de más o menos 30 o 35 pesos, la llegué a encontrar. Entonces, los revendedores de las suculentas hacen que este mundo sea bastante complicado, te dan muy caros los precios. Entonces, nunca compres suculentas con un solo proveedor. Siempre debes de estar buscando varios. Reúnete en grupos de amigos, en grupos de tu ciudad para más o menos conocer los precios. Esto es muy importante porque luego la gente aumenta muchísimo los precios. No sean mamones, por favor. No me quieran vender este tipo de suculentas a 500, 600 pesos cuando la puedes conseguir a un precio menor. Ese es otro detalle que no te dicen del mundo de las suculentas. Y es cuando te quieren vender suculentas de tamaño muy grande a precios exorbitantes. No caigas en esto. No necesitas comprar las suculentas así de grandes. Ellas van a crecer a su tiempo si utilizas los sustratos indicados como los que yo te he dado aquí en el canal de Don Suculento. Y te vas a poder dar cuenta que hay sustratos que hacen que la suculenta crezca muy rápido. Porque luego hay personas en los grupos de Face que te quieren vender suculentas a 600, 1000, 350. Por favor, no sean exagerados. Este tipo de suculentas se pueden conseguir a 60 o 70 pesos, a lo mucho 80 o 100 pesos. Y de ahí hacer que la suculenta se haga grande. Yo no te aconsejo que compres suculentas a alto precio, grandes, porque esto lo puedes obtener con un sustrato adecuado y una alimentación adecuada rápidamente. No te dejes apantallar. Otra cosa que no te dicen del mundo de las suculentas es que siempre va a haber variedades nuevas con precios exorbitantes y nombres finísimos en inglés que conforme va pasando el tiempo van a caer en picada sobreprecio. Por ejemplo, las Graptoverias Lovely Rose o por ejemplo esas hermosas suculentas Rainbow que te las dan muy caras, pero que conforme va pasando el tiempo, 1 o 2 años, disminuye su precio porque van saliendo nuevas variedades al mercado. Así que no te obsesiones por comprar la suculenta de la última novedad a un precio muy caro, porque en 1 o 2 o incluso 3 años podrás conseguirla a un precio menor. Y recuerda que siempre hay personas que te las van a vender chiquitas a un precio bastante económico. Otra cosa que no te dicen en el mundo de las suculentas es lo obsesionados que están muchas personas por las variedades variegadas. Por favor, ya quítense esa obsesión y ese malinchismo de querer cosas variegadas. Esto es como querer suculentas güeras y denostar las suculentas que son morenas. No tiene sentido y nunca he entendido por qué la gente se obsesiona por tener suculentas variegadas de 1000, 2000 o 3000 pesos. La verdad es que esto tiene poca o muy poca importancia, o la importancia que tú le des. No te dejes apantallar por una suculenta variegada. Créeme que no es la gran cosa o no es cosa del otro mundo. La variegación en las suculentas es un proceso por el cual hay una modificación genética que hace que esa suculenta tenga un color diferente. En algunos lugares, como las violetas africanas, se llama quimerismo también. Pudiera ser que algunas suculentas no sean variegadas, sino quiméricas, así que habría que ver esa connotación. La variegación significa que esa suculenta tiene dos colores, uno que es el color común y un color que ha sido mutado. Normalmente este color tenderá a ser blanco, rosa o amarillo, o incluso morado, dándole a esa suculenta un aspecto raro. Pero por favor, no te obsesiones con la variegación. La variegación se puede obtener al reproducir una gran cantidad de hojas de tu suculenta, así que de vez en cuando podrás obtener suculentas variegadas a través de las hojas si es que tú reproduces hojas. Así que por suerte del destino te pueda salir una suculenta variegada. No te obsesiones con esto y tampoco contribuyas a la alza de precios, porque a medida que tú sigas pagando una gran cantidad de dinero por una suculenta variegada, los vendedores te la venderán más caro.
Lo que no te dicen de las suculentas es que estamos divididos en dos. Las personas que venden las suculentas y las personas que compramos las suculentas. Los vendedores siempre van a estar intentando aumentar los precios cada vez más. Y depende de nosotros los compradores no comprar suculentas a precios que son muy elevados o a precios que se salen fuera del mercado. Otra cosa que tienes que recordar es que depende de la ciudad en la que vivas, estos precios variarán. Siendo las ciudades que están más cerca de Estados Unidos las que tendrán mayor variedad de suculentas. Y también recordando que en algunas ciudades donde no hay productores de suculentas, estos precios aumentarán brutalmente, siendo Puebla uno de los lugares más fáciles para encontrar una gran variedad de suculentas a excelentes precios. Y no solo Puebla, también Hidalgo, Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no te dicen de las suculentas, son muy sensibles al agua. Ten mucho cuidado con dejar agua dentro de tus suculentas porque podrían morir. Sensibles al granizo y también al exceso de riego. Así que nunca te olvides de tener toldos o plástico que recubra tus suculentas o podrían morir. Otra cosa que no te dicen sobre las suculentas y que es bien importante recordar es que antes de sembrar suculentas debes de tener preparada la tierra y preparadas las macetas, porque estas plantas se reproducen tan rápido que a veces esquejamos demasiado y no tenemos tierra y no tenemos recipiente y esos bebés que estamos sacando se pueden morir. A mí me ha pasado que por tiempo o espacio se me han muerto muchos bebés, así que considéralo. Antes de empezar a reproducir tus suculentas o de comprar más suculentas, asegúrate de tener tierra, tener espacio y tener las macetas ya listas con tierra para poder sembrar, porque si no, de lo contrario, podrías perder muchas de estas maravillosas plantas. Y bueno, este ha sido un video con lo que no te dicen sobre cultivar suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.